eso no se logra en 5 años. Lo que no se hizo en 50 años. Eso lo decía el presidente en horas de la tarde antes de anunciar la suspensión, y era como preguntábamos, las circunstancias no cambiaron en horas de la tarde a la noche cuando se tomó la decisión, y quizás la gente que está en el interior puede temer que estas horas que no se le van a quitar a Caracas puedan incrementarse en las regiones y pueden tener temor de esto, que puede pasar. Bueno, lo que hay es que aquí, como dice el himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio. Si Caracas se moviliza para evitar que no la agredan tanto, pues la gente tenemos todos que movilizarnos en el interior del país. Pero además, él dice allí que está 10 metros por debajo. Presidente, en el 2002-2003 estaba 70 metros por debajo del nivel y no hubo eso, o sea, pero tampoco se invirtió en las turbinas. ¿Por qué toda esa cantidad de plantas que mandamos para otros países, las inversiones que se hicieron afuera, no se hicieron en el país? La cosa técnica, el desarrollo técnico-científico de una sociedad no tiene nada que ver con el teoricismo, con ese exacerbado invento, digamos, que él le ha querido imponer a Venezuela de un modelo que hace años fracasó en la URSS y que ha venido fracasando en otros países del mundo, en la Europa Oriental, donde eso se quiso implantar, aquí mismo y aquí mismo en América Latina, en Cuba. Entonces, eso es imposible. O sea, pues es un problema de los cubanos, una realidad que ellos viven, pero Venezuela no es eso. Venezuela es un país con ingentes recursos naturales. En los primeros 10 años, 950 mil millones de dólares. El plan Marshall necesitó para recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial 17 mil millones. ¿Y dónde está ese dineral? ¿Qué ha pasado con el país? ¿De qué socialismo estamos hablando? Del desempleo. 1.272.000 personas son subvencionadas, es decir, tienen un subsidio al empleo. Está bien, son becas, pero eso no es empleo. Tenemos un empleo que está por el orden ya del 18%, y hay un brujo que llaman el Yuri, que saca unos números que no sé dónde los inventa, y saca y le explica al país que aquí no hay nada, que esto está bien, que no hay desempleo, que las cosas están cada día mejor. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Bueno, sigan por ese camino, sigan creyendo eso. Ojalá Dios quiera que este pueblo responsable, racional como es, sepamos coordinar esto para que la paliza que le demos en las próximas elecciones parlamentarias, entonces ellos se den cuenta de verdad que este engaño sobre el cual ha sido sometido Venezuela es imposible seguirlo llevando más adelante. Ismael, tenemos que hacer la primera pausa. De regreso tocamos nuevamente el tema electoral, porque hay quienes dicen que quizás la Mesa de la Unidad no ha hecho suficiente presión al Consejo Nacional Electoral por el tema de las circunscripciones. Hablamos de eso al regreso de la pausa. Chávez debe tener una teja rodada ahorita. Debe estar muy perturbado por lo que está pasando, con la combinación de crisis eléctrica, crisis en la seguridad, crisis en la salud pública, y ahora estas medidas que obviamente sabe él muy bien que golpean al pueblo. La única persona que está hablando de revocatorio es él mismo, y sale con esa ridícula. Reto a la oposición. Si la oposición no tiene este año ninguna otra misión que ganarle a las elecciones legislativas. Aquí este año no hay otro proceso electoral que ese. Bien, tenemos algunas opiniones de ustedes, nuestros televidentes. Olga Morón se pregunta, ¿qué habrá pasado en el transcurso de algunas horas de la tarde de ayer para que el presidente dijera una cosa en la tarde y otra en la noche con respecto al racionamiento? Nancy González, muy bien que suspendieron el racionamiento en Caracas, pero en Mérida ya tenemos un año con esta situación, no se olviden de nosotros. Franklin Linares dice, diputado, si Chávez no lo hubiese regañado, usted estuviese apoyando el racionamiento. Jorge González, diputado que aspira en estas próximas elecciones parlamentarias. Señor Vera, Ángel Vera, todos tenemos las mismas necesidades, no solo en Caracas, de personas de la tercera edad y enfermos. Señor Ortega, Ismael, rectifique y revise la bolita mágica que la oposición consulta, porque solo se equivocan. Señor Pérez, ¿por qué Adecos y compañeros abandonaron el proyecto del dique que unía los ríos Caura y Caroní? Bueno, seguimos. Vamos con lo electoral. Mira, lo que no se haya hecho en el pasado estuvo malo, porque pudo hacerse, pero es que ya esto no es el pasado. Esto, digamos, el pasado es esto. Son 10 años. Son 10 años para ver... Para enmendarlo, ¿no? Claro, para ver... Por lo menos 11, el 2 de febrero. Claro, haber resuelto cosas fundamentales, digamos, desde el punto de vista estructural, estamos hablando de la sociedad. Ya eso no se puede, ya el país no se come esa coba. Ahora, la gente de Mérida, de Falcón, de cualquier otro sitio de Venezuela, allí está el ejemplo de Caracas. Eso no nos lo va a resolver nadie. Nosotros tenemos que movilizarnos. Aquí no va a venir un Mesías frente a Chávez, y además es malo. Aquí no hace falta que aparezca un partido único frente a otro partido. Aquí lo que hace es que una sociedad democrática se movilice, reclame, actúe, que los trabajadores venezolanos, más allá de su relación o no con unos con el PSUV, otros con los partidos de oposición, reclamen sus derechos.
derecho, un país que tiene los pasivos laborales de los trabajadores, tenemos más de 2 millones de personas en las calles absolutamente esperando por una pensión, se han otorgado pensiones, está bien, eso está muy bueno, pero aquí hay recursos como para que esa deuda social sea cancelada definitivamente a los trabajadores venezolanos y a los que durante muchos años dieron su vida para trabajar y hoy ya andan en la indigencia. Hay una cantidad de cosas que el gobierno debió hacer desde el punto de vista social y no las ha hecho, y desde el punto de vista de la estructuración de la sociedad, del desarrollo tecnológico tampoco. Es decir, nosotros nos la pasamos, o el gobierno se la pasa anunciando planes con Irán, con los hermanos de Ahmadinejad y no sé qué cosa, que por cierto eso nada tiene que ver con nosotros, y una pelea y un conflicto permanente con Colombia, y bueno, nosotros no terminamos de ver el caso a la tostada, porque por cierto, Colombia nos ha ganado una batalla. El valor del bolívar venezolano es de 0.27 centavos de peso colombiano. Es una cosa realmente vergonzosa. Hace un tiempo atrás, no muy lejano, uno iba a Colombia y con un bolívar compraba 16 pesos. Bueno, entonces esas son las realidades. Como el presidente ha dicho, los resultados a veces se hablan por las matemáticas. ¿Cuáles son las matemáticas? ¿Cuántas casas se han construido en Venezuela en los últimos 60 años y cuántas se han construido ahora? Es vergonzoso decir, uno que luchó toda la vida contra la Cuarta República, esto es peor que la Cuarta República en materia de robo, de pillaje y de saqueo al Estado. Bueno, ¿cómo tú te justificas esto? Pues aquí está, estos son números. Desde el año 58 hasta el año 98, desde Venezuela, se fugaron en capitales 106 millardos de dólares. Bueno, pero en estos 10 años, que ya es el pasado, se fugaron 107 millardos de dólares, números del Banco Central de Venezuela. ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Quién se lo llevó? Así aquí para que un viajero salga, bueno. Es un control, una odisea. Bueno, hermano, porque esa emisión de bonos en la que participó el gobernador de Aragua, Rafael Icea, cuando era ministro, donde participaron altos personajes del gobierno, que le compraron papeles sin valor a Bolivia, a Ecuador, a Bielorrusia y a Argentina, los colocaron en una operación de más de 7.500 millones de dólares en el exterior, y entonces ese dinero, ¿de dónde salió? El dinero que se llevaron estos señores, esos bancos. No es como dice el presidente, por ahí hay unos ricos. No son ricos, son sus socios, son su entorno más cercano, es la estructura más cercana del gobierno que llegó allí para aprovecharse. Se disfrazan de revolucionarios, pero en verdad no lo son. La revolución no se mide porque uno diga que lo es, sino por los resultados que se puedan valorar y aplicar en una sociedad bella. Bueno, Ismael. Sí, nos quedan un minutico, pero yo quería hablar rápidamente sobre el tema del Consejo Nacional Electoral y circunscripciones. ¿Cuándo da la información? Hasta el 20 creo que hay plazo. ¿Cómo va manejando eso la oposición? Bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral que entienda que el país no va para referéndum, que entienda que el país no va a caer en esto, que los que cometieron esos errores en el pasado, eso es un asunto de ellos, ¿no? De convocar a paros, a huelgas, a cosas de esas, que aquí lo que viene es un debate y unas elecciones parlamentarias, y que entreguen los circuitos, que dejen el miedo, que entreguen los circuitos para que resolvamos, entonces, porque para poder escoger candidatos también de una unidad democrática en Venezuela, tienes que tener la circunscripción definida, y eso es lo que el CNE tiene que hacer en la próxima. Muy bien, Ismael, muchísimas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes de todo el país e internacionales también.